Antes que nada, Mike, muchas felicidades, no solo por la plática, obviamente, sino por toda tu trayectoria. Tuve la oportunidad de conocerlo ya como ex Magdaleno hace alrededor de unos 12 años, y como bien decía Víctor Flores, no absorbe protagonismo, al contrario, ayuda. Y parte de esa ayuda hizo que estuviéramos en Auspain. Tuve la oportunidad que nos presentara Gustavo Casas, y por lo cual pues te conocí, y es un gusto. Y no solamente te felicito por la trayectoria, sino por esa actitud altruista. Esa actitud altruista requiere de mucho tiempo y de mucho dinero. Y de mucho dinero no que entre, sino que salga. Y tú tienes esa disposición. Te felicito. Y esta plática pensé en el tema de lesiones penetrantes de columna gracias a ti, porque tú me hiciste, o bueno, hiciste que el grupo de actual de Magdalena pusiera su granito a nivel Latinoamérica, y que actualmente estamos tratando de hacer una clasificación en toda Latinoamérica con los casos de lesiones por proyectil de arma de fuego. Mike, nuevamente te agradezco y sobre todo te felicito. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar sobre las lesiones penetrantes de columna, las cuales, bueno, cada vez que pensamos en una lesión penetrante de columna, podemos pensar qué le vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer en una lesión penetrante? Una lesión penetrante, pues obviamente habla de todos los factores externos que entran hacia la columna, y no solamente a la columna, sino hacia el conducto y nervios. Entonces, cuando vemos un caso así de aparatoso, pensamos en una tragedia, pero no todas las tragedias que se ven por fuera son iguales por dentro. Afortunadamente, en este caso, no hizo nada en la columna. Pero, ¿qué tipos de lesiones tenemos en la columna? Hay varios tipos, hay 3 tipos, de acuerdo a lo que yo he visto: una lesión por partes blandas, una lesión por proyectil de arma de fuego, y las iatrogénicas. Las llamo iatrogénicas porque finalmente les pasa a los colegas anestesiólogos cuando tienen algún procedimiento. Las armas blancas, ya sea cuchillos, puñales, picahielos, desarmadores, los proyectiles de arma de fuego, que algunos se quedan en el conducto, y como les decía, las lesiones ya sea por catéter o por aguja peridural. ¿Pero qué hacer? Bueno, inicialmente vamos a enfocarnos más a las de proyectil de arma de fuego, porque desgraciadamente es en lo cual tenemos más experiencia. Y hablo de más experiencia por la violencia incrementada en el país, y que de hace algunos años a la fecha, pues se ha visto notoriamente su incremento. ¿Qué debemos de hacer? Pues como todos lo dicen, la valoración y manejo inicial por ATLS. La valoración neurológica siempre y cuando tengamos un paciente consciente o sin intoxicación por enervantes o alcohol. Cuantificar el número de proyectiles. Muchas veces el mismo paciente te dice: oí 3 disparos y sentí los 3 disparos. El trayecto, eso es sumamente importante. Si viene antero-posterior, posterior-anterior, lateral, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Encontrar el orificio de entrada y de salida, si es que hay de salida. El orificio de entrada, cuando es de corta distancia, podemos encontrar inclusive el tatuaje de la pólvora en la piel. Y por último, las lesiones asociadas, que es muy importante valorar para poder planear un tratamiento. Vamos a hablar un poquito de lo que es la balística, que es la rama de la física que estudia el comportamiento y los efectos mecánicos producidos por los proyectiles. La balística de efecto terminal es la balística de las lesiones, que es la que nos interesa. Proyectil, cualquier cuerpo proyectado a través del espacio. Hay primarios, todas las municiones de arma de fuego, y secundarios, externos e internos. Externos, lo hemos visto, la ropa, concreto, vidrio, metal, pintura, y los internos, principalmente los huesos. Los mecanismos de lesión, hay directos
la contusión, el efecto de contundir, golpear lo que es la médula, la disrupción o sección medular y la quemadura secundaria por el mismo calor de la bala. Factores que modifican el patrón de las heridas, pues la deformación no solamente de los tejidos, sino también del proyectil, el rodamiento del proyectil y la fragmentación del proyectil. Los indirectos, la cavitación, que es la elongación radial de los tejidos sobre las paredes del trayecto del proyectil, y la onda de choque, la presión de la onda sónica que procede al proyectil. Y esto en las balas expansivas es aún más notorio. Tenemos inclusive pacientes que tienen alteraciones neurológicas o lesión medular completa, aún sin tener evidencia ni por tomografía ni por resonancia de una lesión a nivel de columna. La cavitación temporal es la cavidad temporal máxima que dura algunos milisegundos después del proyectil que atraviesa los tejidos. Y aquí podemos ver en el esquema, en la foto, la cavitación temporal, el efecto de rodamiento de la ojiva una vez que entra al cuerpo en los tejidos y la cavitación permanente. La clasificación de las heridas por arma de fuego está diseñada en base a la velocidad del proyectil. Los proyectiles de baja velocidad menor a 333 metros por segundo, de mediana velocidad de 333 a 666 metros por segundo y proyectiles de alta velocidad de 666 a 1000 metros por segundo. Y por último, las armas de proyectiles múltiples que son como las escopetas. Con este breve recordatorio de lo que es la balística, y que bueno, todos ustedes han estado en este hospital, que es una enseñanza importante, supongo que me podrían decir de la siguiente diapositiva cuál proyectil de arma de fuego puede ser el más peligroso, ya que con un solo roce de uno de estos proyectiles en la camisa puede llegar a ser letal. ¿Cuándo vamos a operar? Bueno, la lesión medular progresiva o repentina. Un paciente que llega con lesión incompleta y que súbitamente empieza con un deterioro, o un paciente que llega completo sin ninguna lesión, sin ningún tipo de alteración neurológica y que empieza a deteriorarse. Cuando existe inestabilidad de columna, como en las fotografías que muestro, en la cual una lesión cérvico-torácica que prácticamente está lesionando las dos columnas, la columna anterior y la columna posterior. Cuando la ojiva esté en el conducto medular, esto ha sido ciertamente controversial por el riesgo de intoxicación de metales. Actualmente los proyectiles que hemos encontrado no solamente son plomo, sino también tienen una cubierta, un casquillo de cobre, lo cual, los que saben de esto, que son los militares que nos han comentado, es aún más tóxico que el plomo a nivel de líquido cefalorraquídeo y fístulas de líquido cefalorraquídeo. Hay lesiones estables, como la que enseñamos, en la cual no hay alteración neurológica, no hay inestabilidad de la columna, pero sin embargo es un paciente que por la trayectoria hubo lesión de algún tipo de arteria, sobre todo la vertebral, que puede tener alteraciones de tráquea o de esófago. Es un paciente que está en terapia intensiva, que a pesar de que no requiere un manejo quirúrgico por parte de columna, requiere un tratamiento multidisciplinario para evitar mayor lesión. En cuanto a los esteroides, bueno, sabemos que los esteroides, el esquema de Nasis está muy controvertido en lesiones traumáticas de columna. Sin embargo, en lesiones penetrantes está proscrito, dado el riesgo de alteración inmune que existe con los esteroides y el alto riesgo de un proceso infeccioso con una lesión penetrante. La laminectomía descompresiva no mejora la función neurológica. Esto es muy importante. Si un paciente tiene una lesión completa por un proyectil de arma de fuego, una lesión penetrante de columna, una laminectomía no va a ayudarlo. Es útil en pacientes con lesión incompleta dentro de las primeras 24 a 48 horas de la lesión y en los pacientes que requieran una estabilización de columna. O sea, se puede hacer una laminectomía en pacientes con lesión incompleta y si está inestable, instrumental. Presentamos este caso clínico que, bueno, ya tiene algunos años, es una niña de 8 años, caso
triste por muchas circunstancias, no solo la edad. La niña estaba con sus papás trabajando un 5 de enero, Día de Reyes o Noche de Reyes, en Tepito, en un puesto vendiendo juguetes, y se hizo una balacera al lado y finalmente le tocó la bala perdida a ella. Se ingresó de manera urgente a un hospital privado. La bala, como ven, no estaba en el conducto, estaba atrás del omóplato izquierdo, fuera de la caja torácica. No provocaba ninguna compresión, digamos que la bala ya había pasado, había atravesado, había causado el daño y no había necesidad de un manejo quirúrgico. Sin embargo, se hizo una cirugía que no solamente quitaron la lámina, sino también las facetas. Finalmente, pues por ser un hospital privado se acabó el recurso y la pasaron a La Raza. En La Raza estaba muy inestable y cada vez que la movían presentaba una inestabilidad cardiotorácica muy importante. Llegó con nosotros a Magdalena, lo que hicimos fue hacer una instrumentación corta a nivel de T7 a T9. Se hizo la instrumentación, que son las radiografías que están al centro, y la radiografía del lado derecho, el acercamiento a la instrumentación es al año. Como verán, por el crecimiento, por los tornillos ya presentan un aflojamiento. Y por este aflojamiento, pues decidí retirar la instrumentación para permitir el crecimiento, y la idea era hacer un seguimiento cada 6, 8 meses para hacer posiblemente a futuro una instrumentación o prevenir alguna alteración. Finalmente esta niña perdió el servicio del Seguro Social, la perdí durante muchos años y actualmente acaba de regresar a los 14 años de edad. Desgraciadamente su papá lo acaban de matar también por proyectil de arma de fuego en la misma área de Tepito, y ella presenta una escoliosis neuromuscular bastante severa, la cual tiene apenas algunos días que acabamos de operar. Pero esto es el proceso de quizás, primero de la lesión por arma de fuego y segundo, quizás por alguna decisión mal tomada de una cirugía que no requería. ¿Cuándo vamos a operar? De forma temprana durante las primeras 24 a 48 horas, en caso de no tener una lesión de víscera hueca. Esto es muy importante. Y de forma tardía, en más de una semana, en caso de lesión intestinal, siempre y cuando exista un cierre definitivo de abdomen. Y al hablar de cierre definitivo de abdomen, hablamos que no haya tampoco colostomías. Los antibióticos. Doble esquema sin lesión intestinal, mínimo por 10 días. Paciente que requiera o no requiera cirugía, mínimo de 10 días con doble esquema. Y triple esquema cuando exista lesión intestinal o mayor riesgo de contaminación. Este es un trabajo que presentamos hace unos años, en el 2018. Precisamente lo hicimos junto con Álvaro González Ross, que era residente y que posteriormente fue alumno de Dietmar haciendo el fellow, y que curiosamente, bueno, pues le gustó también la columna, ¿no? Y lo hicimos para ver la casuística que teníamos en ese momento de las lesiones por arma de fuego. Fue una transición cuando se hizo el cambio de expediente físico, expediente electrónico. Realmente, de acuerdo a nuestra libreta de censo, perdimos muchos pacientes, teníamos más de 100 pacientes de lesiones por arma de fuego, pero los que encontramos con expediente completo fueron 54. Sin embargo, sí fue una muestra muy significativa en la cual podemos ver que la mayor incidencia fue en pacientes de 20 a 29 años de edad, seguidos por pacientes de 40 a 49 años de edad. Principal lesión a nivel torácica. Y platicando con los pacientes, todos decían que cuando oían tiros o veían que iban a disparar, se hacían bolita y pues, lo que estaba más expuesto era la columna torácica. De estos 54 pacientes, 33 tuvieron un Frankel A y, curiosamente, Frankel E, 15 pacientes. Como verán, las lesiones incompletas son muy pocas, 3 en Frankel B, 1 en Frankel C y 2 en Frankel D. ¿Cuáles operamos? Instrumentamos el 16.6% porque tenían una columna inestable,
pero además hicimos instrumentación más descompresión en un 9.2% en aquellos pacientes que ya sea que tenían la ojiva dentro del ducto o bien tenían fragmentos óseos dentro del ducto. Y esto es a lo que nos enfrentamos. Proyectiles hechizos que les llaman, los cuales tienen una fragmentación muy importante. Como verán aquí, no solamente vemos el plomo, también vemos el cobre, que es lo que les platicaba hace rato. La ojiva dentro del conducto, pero multifragmentada, no solamente con fragmentos óseos, sino fragmentos de la misma bala, lo cual hace más complejo hacer la resección de estos fragmentos. Este es uno de los primeros pacientes que vimos. Sabíamos de la experiencia que había en el servicio, que había muchas complicaciones, sobre todo de infecciosas, por lo cual nos pusimos a investigar, bueno, cuál es el mejor momento de operar, cuáles pacientes operar, cuáles no. Y esto fue de los primeros que hicimos con la resección de la ojiva dentro de la dura madre. Hacíamos una durotomía y curiosamente veíamos que no había una fuga franca del líquido cefalorraquídeo, porque por la quemadura de la bala se hacía literal como la clara de huevo cuando se cose, se hace dura, entonces no hay una fuga como tal. Es mínima la fuga que podemos encontrar. En todos los pacientes que hemos llegado a operar, solamente en uno hemos tenido lo que se llama una fístula de líquido cefalorraquídeo que se requirió reoperar. Pero realmente todos los demás no presentan una fuga importante. Este es un paciente de 32 años de edad con una lesión por proyectil de arma de fuego a nivel de T8, pero además tuvo una lesión de víscera hueca que requirió colocar una colostomía. Entonces sabíamos que pues era necesario hacer la resección de la bala. Sin embargo, pues platicamos con él y comentábamos que pues el riesgo de infección o neuroinfección era muy alto. El paciente, por lo que él decía, no le creíamos mucho, tenía un Frankel B, o quiero decir que no había movilidad, pero había cierta sensibilidad. Entonces estuvo de acuerdo en esperar. Después de algunos meses regresó el paciente. Y curiosamente, pues ya la colostomía estaba cerrada, no había ningún problema abdominal, refería mejor sensibilidad en miembros inferiores, pero curiosamente empezaba a tener dorsiflexión de tobillos, cosa pues poco común. Generalmente vemos pacientes que llegan a recuperar en parte, pero es una recuperación no funcional. En este paciente pues definitivamente no era funcional, pero él estaba muy entusiasmado por su progreso y regresó para operarse. Sin embargo, bueno, pues aquí vemos la tomografía donde vemos la ojiva dentro del conducto efectivamente, que prácticamente está haciendo una compresión y que a nivel torácico, como ustedes saben, una compresión torácica es sumamente raro tener una mejoría, pero él tuvo cierta dorsiflexión. Entonces platicamos sobre los riesgos y comentamos también que lo que había ganado tenía el riesgo de perder. Él quiso entrarle a la catafixia y finalmente pues se hizo el procedimiento quirúrgico y como verán aquí en este video está la extracción de la ojiva y lo que les comentaba. No se ve una fuga franca en este tipo de lesiones. Afortunadamente se sutura la dura madre, se cierra por completo. Pero bueno, el caso no acaba aquí. El caso importante es esto. El paciente, a las pocas semanas de la cirugía, lo vemos que está recuperando movilidad, una movilidad funcional. Y no solo eso, empieza a tener sensibilidad perianal, aún sin control de esfínteres, pero con tendencia a la mejoría. Cuando menos ya llega a sentir cuando tiene ganas de obrar para que pueda ir al baño. No quiero vender espejitos. No todos los pacientes les va así. Este es un garbanzo de libra. Y por este garbanzo de libra, en lo personal, considero que lo que estamos haciendo se está haciendo bien. Y vale la pena seguirlo haciendo. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones por arma blanca. Esta es una paciente femenina de 26 años de edad
en la cual vemos la hoja de un puñal atravesando prácticamente de izquierda a derecha, de posterior a anterior, a nivel de T4. Como verán, en el corte de tomografía axial está completamente invadido el conducto. En la fotografía clínica podemos ver lo que sucedió, que se rompió la hoja del puñal y que considero muy en lo personal que gracias a la ruptura de la hoja del puñal, pues no le costó la vida a esta chica, porque tenía varias lesiones, inclusive ya llegó con un sello de agua. Tenía 24 horas de evolución, la paciente consciente, pero sobre todo solamente refería parestesias de la pierna derecha. Tenía movilidad y sensibilidad en el resto con control de esfínteres. Y aquí podemos ver en este video la fuga franca del líquido cefalorraquídeo, lo cual es una indicación, como les decía, fístula del líquido cefalorraquídeo es una indicación de realizar un manejo quirúrgico. Por lo tanto, bajo el principio de que un clavo saca otro clavo, pues un puñal teníamos que traer al experto, ¿no? Entonces, aquí vemos el procedimiento, vemos bien el médico tratante tuvo a bien decidir colocar solamente anestesia local para sacar la hoja y valorar el estado neurológico. Estamos de acuerdo que si se hubiera dormido a la paciente, pues no íbamos a saber cómo iba a estar el estado neurológico al sacar la hoja del puñal. Entonces, bueno, después de algunos intentos se pudo hacer presa de la hoja del puñal con una pinza de fuerza y presión y con movimientos sutiles del ortopedista, pues empieza a hacer la tracción y la extracción de la hoja del puñal, con la paciente consciente preguntándole en cada momento si tenía alguna alteración, si presentaba dolor, y como verán, pues ahí sale toda la hoja, y la paciente consciente y preguntándole y diciéndole, mueve los pies, siente los pies, perfectamente, no había ningún problema. Y pues como verán, es una hoja bastante grande que prácticamente llega hasta el cuerpo vertebral de T4 y que pues sigue presentando fuga de líquido cefalorraquídeo. Aquí vamos a ver también ahorita el tamaño y la hoja del puñal, que como verán, finalmente fue navaja, no fue puñal. Hablando del arma del médico no podemos decir quizás lo mismo, ¿no? Pero bueno, esta paciente se metió finalmente a cirugía para hacer el sellado de la fuga de líquido cefalorraquídeo. Por último, las lesiones iatrogénicas, una paciente femenina de 32 años de edad, puérpera, en la cual encontramos, bueno, nos la refieren por presentar una ruptura del catéter cuando trataban de extraerlo. Hacemos una tomografía en la cual difícilmente vemos el catéter. Realmente esta sí es una aventura tratar de sacar el catéter, pero es muy importante para pues, todo el equipo médico y que pues esto no trascienda a mayores complicaciones con la paciente y con la familia. Finalmente se hace la extracción y este caso que se reportó, ruptura de aguja en raquianestesia con una complicación inesperada, un paciente de 16 años de edad con un cuadro de apendicitis en un hospital general de zona, se le pone el bloqueo y se queda la aguja de raquianestesia prácticamente impactada en el ligamento longitudinal posterior. Se hace el procedimiento quirúrgico de apéndice y es referido con nosotros. Una vez que lo vemos, pues pensábamos encontrar la aguja en el pajar, pero realmente no fue tan complejo, ya que se trataba de un objeto sólido, se extrajo con una herida muy pequeña. Y bueno, como mensaje a casa, las conclusiones. La cirugía está indicada solo en caso de un deterioro neurológico, inestabilidad de la columna o posibilidad de intoxicación por metales. Las laminectomías descompresivas aisladas no mejoran la lesión y pueden provocar un incremento de la inestabilidad. Solamente están indicadas en lesiones incompletas.
Las lesiones viscerales incrementan el riesgo de infección y neuroinfección. El manejo antibiótico deberá de iniciarse a la brevedad con el mínimo de doble esquema. Y siempre, siempre empezar antibióticos, se piensa en cirugía o no, porque la bala, pues como ustedes saben, es un objeto que está altamente contaminado. Muchas gracias.